proximal, una rama descendente del ACDM, una rama ascendente del ACDM, un túbulo contorneado distal y un túbulo colector. Y ahí lo tenemos. Un glomérulo, túbulo contorneado proximal, rama descendente del ACDM, rama ascendente del ACDM, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, fíjense bien, en color café claro y en café marrón hay una diferencia. El café claro es la corteza, el café marrón es la médula. Vean cómo siempre, regla de oro en el riñón, siempre los glomérulos están en la corteza. ¿Por qué? Porque dijo el compañero que se forma por filtración glomerular. Y la filtración glomerular siempre es de abajo arriba. No tiene nada que ver con la ósmosis, con la difusión, que es de arriba a abajo, de abajo a arriba, si hay gradiente de condensación. Aquí siempre es de arriba a abajo. Vean cómo las ramas ascendentes y descendentes de L siempre están en la médula, siempre. En cambio, el contorneado, vean cómo parte está en corteza, parte en médula, igual el distal, tanto el contorneado proximal como el distal, y el colector tiene parte médula y parte corteza. ¿Qué es el glomérulo? Es el conjunto de capilares que se forman dentro de las ramas de la arteriola aferente y lo rodea una cápsula llamada cápsula de Bowman. De tal manera que el glomérulo y su cápsula que lo rodea se llama corpúsculo renal o de Malpighi. Y ahí lo tenemos. El glomérulo, que son los capilares, ramas de la arteriola aferente, más la cápsula circundante que lo rodea, o cápsula de Bowman, forman el corpúsculo renal o de Malpighi. ¿Qué tiene de importante el corpúsculo renal? Ahí está, que tiene un polo vascular y tiene un polo urinario. Por el polo vascular entra la arteriola aferente, rodea y sale como eferente. Y por el polo urinario ya la filtración para formar la futura orina. Entonces vemos algo importante que vimos en el parcial pasado: cómo se controla la presión arterial. Y decíamos que había tres maneras: uno rápido, nervioso, uno menos rápido, capilar, y uno lento, renal. Y decía, el urinario, hoy por hoy, no se conoce su causa. Aquí está, el requete conocida. En la rama de la arteriola aferente hay un cúmulo de células altamente especializadas llamadas células yuxtaglomerulares, que al unirse con las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal forman en conjunto el aparato yuxtaglomerular, que forma una enzima llamada renina que cambia a la angiotensina y produce vasoconstricción, y así se regula la presión arterial. ¿Me parece trabalento, verdad? No, nada que ver. Entonces, un lóbulo renal es igual a una pirámide. Entonces, vamos a ver entonces que la pirámide renal está formada por dos partes, una corteza y una médula, y termina en la papila, y tiene, vean cómo está, un montonal de nefronas, un montonal. Y cada nefrona va a formar un montón de orina, que en conjunto va a llamar a formar 125 mililitros. Y todo esto le vamos a llamar formación de la orina. Ahí está, una base, una pirámide, una papila, un cáliz menor, un cáliz mayor, un cáliz mayor, un cáliz mayor, una arteria renal. ¿Ok? También vamos a ver que hay estructuras de la corteza que se meten entre las médulas. Acá hay una, acá hay una, acá hay una, acá hay una, y se llaman columnas de Bertini. Estas columnas de Bertini son aproximadamente 7 a 8.
que van a formar parte también del riñón, desde la corteza hasta la médula. Vean cómo se mete para formar las columnas de Bartolini. Ok, ya lo mencionamos, ¿verdad? Ahí está. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y las de la mácula densa forman el aparato yuxtaglomerular. Ahora, ¿cómo le da la irrigación a la sangre? En primer lugar, la arteria celíaca da la arteria renal. La arteria renal da la arteria interlobular. La interlobular, las arciformes y mucho ojo, las interlobulillares son las arterias que van a dar las ramas llamadas arteriola aferente. La arteriola aferente forma el glomérulo y sale como arteriola eferente. Es la única parte del cuerpo humano donde una arteriola brinca a capilar y sigue como arteriola, ya que debe ser capilar vénula, luego vena. Aquí se rompe la regla. Por esta razón, la arteria renal tiene más desechos que la vena o muy bien, pues vamos a ¿verdad? Arteria celíaca, arteria renal, arteria interlobular, arteria artiforme, interlobular, y ya lo vemos microscópicamente la arteriola aferente. ¿Qué hace el riñón? Primero, ¿verdad? Filtra, extrae y excreta. En otras palabras, forma la orina. De tal manera que la función del riñón va a ser, a grandes rasgos, 1, medir el flujo de orina, cuánta orina tiene que ser eliminada y formar. 2, cómo está compuesta la orina. 3, el flujo sanguíneo renal realmente está de acuerdo a lo que va a ser la filtración glomerular, y por último, la excreción de lo que nos sobra. A esto le vamos a llamar excreción de productos no deseados. Y entonces vemos que el riñón primero facilita el volumen renal, da libertad para tomar agua la que querramos todo el día, mejora el estado nutricional al filtrar y sacar lo que no requerimos, aumenta la reducción de sodio, que es para todo el impulso nervioso, calidad de vida, reduce la mortalidad, proporciona funciones endocrinas sumamente importantes. Entonces decimos que los 3 componentes para que se dé a cabo la formación de orina son: 1, la filtración glomerular, que ya quedamos es un proceso hidrostático, porque sangre es agua, reabsorción tubular y secreción tubular. De tal manera que vamos a ver cómo constantemente entra sangre, se filtra, se forma el filtrado, se reabsorbe, se secreta, y aquí en el colector prácticamente ya tenemos la orina. De tal manera que quedamos que 125 mililitros de orina, de filtrado se forma por minuto, y 180 en 24 horas. ¿Qué tiene de importancia? 1, no tiene sangre, por consiguiente no tiene glóbulos rojos, no tiene proteínas plasmáticas, no tiene ni albúmina, no tiene ni fibrinógeno, no tiene ni globulina, no tiene azúcar. De tal manera que la fracción de filtración es la cantidad de sangre que pasa por lo que se filtra. Y decimos que es de 125 por 650. ¿Qué es esto? Van a decir, tranquilos, ahí va. Normalmente en el riñón pasan 1200 mililitros de sangre por minuto. En otras palabras, si son 2 riñones, ¿cuánto pasa? 660. 660 entre 125, que es lo que se filtra, nos va a dar 0.19. Esta es la fracción de filtración que tiene cada riñón cada minuto. Y esto permite que vayamos a orinar de forma tranquila, no a cada rato, hasta que se acumule. Cuando veamos mañana la vejiga, vamos a ver que la vejiga no remosa y empieza a dar ganas de orinar. Pero la filtración es importante para ver la función realmente del riñón. Ok, la reabsorción, segunda parte de la función de orina. El 99% del agua se filtra, es reabsorbida, ¿verdad? ¿En dónde?
en la mayoría en el túbulo contorneado proximal. Es difusión activa o transporte activo o difusión. El azúcar se absorbe toda, también los aminoácidos. Y lo que no se reabsorbe es urea, creatinina y ácido úrico, que dijo el compañero. De tal manera que la filtración y la reabsorción hay que tomar en cuenta el máximo tubular, que es la máxima cantidad que puede absorber en un minuto el riñón. En el caso de la glucosa, que es el caso de los diabéticos, les decía, es de 320 miligramos por minuto, que equivale a 180 gramos por minuto. O sea que un paciente diabético, si tiene 150 de diabetes, no va a aparecer en la orina azúcar. Si tiene 180, ya tiene azúcar en la orina, y hay que decirle, abuelito, abuelita, mamá, papá, hijos de tu riñón, que se cuiden. Si tu riñón está pasando azúcar, se te va a podrir pronto y vas a acabar con una insuficiencia renal y te vas a morir. Fuera máscaras. ¿Qué hay que hacer? Dejar de tomar Coca-Cola, porque la vida no está comprada. Un diabético, su calidad de vida lo empeora bruscamente y se le ven viejitos, aunque son gente joven, entre comillas. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, ¿verdad? Siguen comiendo Coca-Cola, comiendo pasteles, comiendo tortillas, comiendo pan dulces, porque creen que es un juego. Si algo me de morir, sí, pero no, a no morir de diabetes. Ve a tus bisnietos, y goza tu vida, ¿verdad? Y la secreción tubular es aquella que nos permite añadir sustancias que no fueron absorbidas. Por ejemplo, el potasio, si está en exceso, se puede secretar, si no puede parar el corazón. La creatinina, como dijo el compañero, no solo no se reabsorbe, sino que también es secretada a la luz o al túbulo proximal. Y algunos medicamentos son vertidos al filtrado por el sistema tubular. ¿Quién no ha tomado penicilina o lo han inyectado y su orina, ¡guay! Apesta mi orina, huele a metálico, ¿verdad? Es el medicamento que se está eliminando por vía renal. El 90% de los medicamentos se eliminan por vía renal. ¿Quién no ha comido remolacha y orina al día siguiente morado o de feca morada? ¡Ay, tengo sangre! No, no la remolacha. Es un pigmento más fuerte que uno como y lo pinta, ¿verdad? De tal manera que la formación de orina es de 125 mililitros, de los cuales solo uno llega al túbulo colesterol. De tal manera que la orina se forma en 24 horas en un mililitro, en un minuto es de 1 mililitro y en 24 horas en promedio es de 2 litros. Una persona que orina 3 veces al día es una persona normal. Una que orina cada segundo día, hay que tener cuidado, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O que defeca cada 2 días. Yo defeco 2 días cada 2 días. Si come 3 veces al día, puede defecar cada 2 días. Y bien, ahí tenemos al Luis cuando estaba chico, ¿no? Ahí está el Luisito, cuando estaba chico, vean cómo orinaba el Luisito. Las 24 horas del día, los 365 días del año, como Oxxo, ¿verdad? Uno de los días, porque en verdad, pues, yo voy a llevarles algo para que se olvide, ¿verdad? Y vi como el niño al orinar, prácticamente tiene un tubo atrás. O sea, todo lo que entra tiene que salir. Cuando una persona sana mete líquido por la vía que quiere entrar, tiene que salir por vía renal. Cuando empieza a disminuir, hay que pensar en algo, ¿verdad? No se parece a Luis. No tiene cara de Luis. ¿De quién se parece Luis? A ver. ¿Quién? Ok. Entonces vamos a ver ahora la orina, ¿verdad? La orina, fisiológicamente hablando, es transparente, ámbar amarillenta, amoniacal. Recuerden que se elimina urea, ácido úrico y creatinina. Si se elimina eso, tiene que ser muy ácida. Su agua es del 95-99% y contiene urea, creatinina, úrico, sodio y potasio. ¿Y qué le da el color a la orina? Ya lo vimos, ¿verdad? La bilirrubina, que al romperse del vaso llega al hígado, se convierte en urocromo y el urocromo le va a dar el color a la orina y la bilirrubina y la bilirrubina a la materia fecal. Entonces decimos que la orina en promedio se filtra 1 mililitro, lo cual genera de 1.5 a 2 litros en 24 horas.
95% de la orina es agua, tiene sales disueltas, tiene urea, tiene ácido úrico, no debe tener creatinina o muy poquito, y el puro cromo y la uromilina le va a dar el color característico. Y ahí lo tenemos. Cuando a un químico le pedimos un examen general de orina, él tiene que reportar lo que vamos a hacer desde el laboratorio, ¿verdad? Van a reportar las características de la orina. ¿Cuáles son? Físicas, químicas y biológicas. Todo lo que veamos allá lo vamos a poner en práctica en el laboratorio, no en esta práctica, que viene 2 más. Y van a tener que olerla, verla cocinar, tratar de analizar componentes biológicos, etc. Antiguamente se hacía pipeteando, un traguito reactivo de orina. Ya no, ya tenemos cintas especiales, nomás metes la cinta y checas. Tiene una hemoglobina, tiene bacterias, tiene etcétera. Todo ha cambiado. Entonces, compañeros, decimos, la orina puede sufrir cambios patológicos y podemos inferir mediante la orina qué puede estar teniendo el paciente. Primero, si tiene sangre, hablamos de hematuria. Si tiene azúcar, hablamos de glucosuria. Si tiene pus, hablamos de piuria. Si orina mucho, más de 2 litros, poliuria. Menos de 1 litro, oliguria. Y si no orina, anuria. Y cuando nos arde, nos duele o nos dificulta al orinar, como en la fimosis, en la parafimosis, hablamos entonces de una disuria. Me tocó pacientes que recién casados iban a verme. No puedo tener relaciones con mi esposa porque me duele mucho. ¿Cómo que te duele? Sí, es insoportable. Pues nunca me lo llevaron de chico, ¿verdad? Es un muchacho que ya grande llega y a la muchacha le pregunto, ¿y tú? Y yo nada, dice, no es normal. Él se queja. ¿Y de qué se queja? Pues que le duele, que no puede ni incluso eyacular. Dios mío, lo reviso. ¿Cómo no le va a doler? Normalmente el pene, vean para acá rapidito, el pene tiene una protección adicional de los judíos, unos que otros yucatecos, se las quitan y se llama circuncisión. Este pellejito que vamos a ver adelante se llama prepucio, y cubre todo lo que es el glande. Y a veces solo hay un huequito donde se cubre la orina. Pues este chavo tenía fimosis. Cuando se ve parte, bueno, vamos a ver los tubulares, porque no hemos llegado al reproductor, ¿verdad? Cuando se ve parte de la cabecita, por eso tienen que pensar mal, un poco no tiene 2 cabezas, y si no piensa, la mujer no piensa más. Este pellejito llega acá y se pega acá. Ouch. Y cuando se erecta, duele porque no libera lo que es el glande. Pues este chavo lo tenía aquí. Se le erectaba y no aguantaba, ni siquiera quería tener relaciones, no quería vulgarmente meter pene en vagina. O sea, no había introito. Y la muchacha decía, pues yo nada, le digo, ¿qué pasó? Lógicamente, este chavo tenía una fimosis a los 22 años de edad. No sabía que era eso. Pensaba que era normal que esté así. Lo mandé infeliz luego, lógicamente. ¿Qué hicieron? Le resecaron todo eso, quitaron prepucio, quedó libre la cabecita, vulgarmente llamado glande, al revés, glande, vulgarmente ya me están confundiendo ustedes. ¿Qué te ríes, chiquita? No que me digas, maestro, usted es muy inteligente, digo al revés, te burlas de mí. Toma, Gina, ya no te hables. No, fue Daniel. Un tal Daniel que me cree mucho. ¿Ok? Entonces vemos esto. Y ustedes dirían, ¿qué es esto, verdad? Pues nada más es esto. Hematuria. Vean un paciente como con una nefropatía, vean cómo orina sangre prácticamente. Y vean la diferencia entre una orina amoniacal, con gases, amarillenta, lúcida, entre comillas para mí médico, bonita. Bonita.
Y vean cómo se ve la hematuria franca. El gas ya no hay, no fermenta y no se ve inolora, incolora e insípida, ¿verdad? Parece el agua. Y como digo, Mariel, le pongo un poco de naranja y se lo voy a tomar Gina. Porque naranja con orina sabe muy bien y es exquisita, ¿verdad? A ver, buena condición. No, yo no he dicho nada. Tú no tienes que tomar orina, tú sí. Muy bien. Y para terminar, vamos a ver qué nos puede dar piruria, qué nos puede dar hematuria y qué nos puede dar muchas patologías. Por ejemplo, la infección del riñón llamada pielonefritis puede dar piruria. Un tumor del riñón puede dar hematuria. Una estenosis puede dar anuria. Un quiste de la vejiga puede dar hematuria. Una sífilis o una gonorrea puede dar piuria. Una estenosis de la próstata puede dar oliguria o anuria. Y tumores de la vejiga pueden también causar diversos trastornos, como sería piuria, una tuberculosis vesical, hematuria, un cáncer, o disuria, alteraciones de la uretra. No más imagínense, ¿verdad? Para mí, todavía no puedo decir por ustedes lo mismo, pero sé que algunos de ustedes estarán pensando igual que yo, o va a actuar igual que yo, ¿verdad? Nos apasiona la medicina porque es tan totalmente inesperado lo que podemos ver, que a veces decimos, Dios mío, un médico jamás deja de estudiar, un buen médico, jamás deja de estudiar. Aquel que cree que ya sabe todo, es todólogo, como baila. En medicina la verdad de hoy es la falsedad de mañana. Uno y uno no son dos, puede ser cuatro, y no puedo decir por qué, ¿verdad? Ahora entendemos por qué siempre digo que matemáticas, lógica y anatomía son las ciencias fácticas, o verdaderas, no podemos fallar. Un fallo se manifiesta como una enfermedad. En matemáticas es una ingeniería, se cae la pieza, ¿verdad? Y en lógica una falsedad de un silogismo. Así que eso es la medicina. Y estamos ya adentrando, ¿verdad? Entonces les repito, los que de aquí a 25 de mayo digan, bendito Dios, creo que ya estoy bien para allá, empezarán su vida apasionada de lo que van a hacer y van a vivir y a comer de ellos toda su vida. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta?